Capítulo 0. Prólogo. 15 de enero, año unificado de 1928, oficina del Estado Mayor Imperial en la capital imperial. El general Hans von Settor se sentía muy feliz, un estado de ánimo absolutamente excelente y espléndido. Estaba lleno de alegría y entusiasmo, como si estuviera a punto de cantar una alabanza de paz con fuerza y vigor. El general von Settor se regocijaba como si hubiera encontrado una flor de loto que florece una vez cada 3000 años, mientras caminaba con ligereza sobre el suelo monótono e impersonal de la oficina del Estado Mayor, al ritmo del entrecortado latido de su corazón, que latía con exuberancia gracias a un golpe de suerte excepcional. Dios mío, Settor se comportaba de forma bastante extraña para su edad, lo sabía. Pero no pudo evitarlo cuando sintió que una repentina ráfaga de aire fresco había disipado la tristeza que lo había dominado desde principios de año. Lo dejó relajado y la emoción se le notaba en el rostro. He encontrado una salida, esto es realmente grandioso. Había estado en una situación desesperada, soportando una carga incomparable, sintiendo un dolor en el estómago como si estuviera atrapado por la garra de un tigre, en un entorno donde solo se podía gemir en agonía, como un oficial del Estado Mayor que sacrificaba todo por lo necesario, se convirtió en el gran demonio Settor, enemigo del mundo en nombre de su Heimat, convirtiendo su cuerpo en una máquina de violencia pura, afilando constantemente sus garras, desempeñando el papel de engañar al mundo entero. La atrapé. En este momento, lo que había capturado era la única esperanza, un único y delicado hilo de vida. Sí, aunque sea muy frágil, pero la he atrapado. ¿Por qué esta única esperanza era tan frágil? Settor, a pesar de su edad, lo entendía muy bien. Esto se debía a los errores que cometió anteriormente. En primer lugar, Settor juzgó mal el momento en que el ejército de la Federación lanzaría su ofensiva estratégica. Esta crisis es mi culpa. Lo admito. Fue mi error. Subestimé la determinación de los federales, subestimé el apoyo armamentístico de los aliados. Fui un inútil. Absolutamente lamentable para alguien tan involucrado en la logística como yo. A pesar de ser humanos, nos han dado un buen mordisco. Oh, esto es realmente injusto. Este fracaso había llevado al imperio directamente hacia el abismo de la destrucción, poniéndolo al borde de presenciar la disolución del mismo mundo que deseaba proteger. Al borde del abismo de la destrucción, Settor sostenía un milagro en sus manos. ¿Era esto el favor de Dios o el pináculo de la sabiduría humana? Dios está con nosotros, o eso dicen. ¿Qué eslogan tan vacío? Si Dios realmente existiera, ¿cómo podríamos estar en esta situación? Pero, con la situación actual, no podemos decir que Dios nos haya abandonado. El hombre que era el enemigo del mundo sonrió, despejando sus pensamientos y volviendo a examinar la situación mundial, exprimiendo al máximo la inteligencia humana, desafiando los límites de la capacidad humana, eliminando las voces de oposición en el mundo y forzando su propia voluntad sobre el mundo entero. Finalmente, había encontrado la última pieza del rompecabezas que le faltaba para lograr este objetivo. Finalmente la había encontrado. ¿Cómo puedo mantener la calma mientras sonrío? ¿Cómo puedo mantener la calma cuando siento esta alegría brotando desde lo más profundo de mi corazón? Ahora, todo lo que quiero hacer es gritar de alegría por nuestros logros. En la conciencia subjetiva de Settor, en este momento, nadie en el mundo podía igualarlo. Él era el hombre más feliz. ¿Cuándo fue la última vez que había sonreído con una alegría tan genuina? Poco importaba. Allí, en ese momento, estaba sonriendo. Aún así, ahora todas esas trivialidades parecían no importar, porque, en este momento, estaba sonriendo de oreja a oreja. Y solo había una razón para esta situación. Esa razón fue que alguien trajo las noticias triunfales que eran como un hilo de araña. Settor parecía querer compartir su alegría, sonriendo al soldado que le trajo estas noticias tan favorables. Teniente primero Grants, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene esa expresión tan sombría? Al ver la expresión seria en el rostro del oficial de magia aérea, aunque no pudo entender sus sentimientos, no pudo evitar sentir compasión. Esa expresión era tan desgarradora que casi hace que Settor, que estaba en un estado de gran felicidad, derrame lágrimas de simpatía. Es realmente demasiado trágico. Aunque no puedo escuchar el informe detallado de su distinguida oficial, en cierto sentido, es un poco inconveniente, pero, en este momento, estoy bastante de buen humor. Como oficial superior, Settor era perfectamente consciente de lo severo que podía ser con los oficiales subalternos y de lo mucho que exigía a los oficiales de Estado Mayor. Sin embargo, cuando se trataba de oficiales mágicos, especialmente los que regresaban al frente, Settor tenía la intención de ser más amable. Además, esta sensación de alegría y emoción hacía que la mentalidad de Settor sea más tolerante de lo que fue nunca. Aunque ahora era un general, también fue una vez un teniente.
Es muy difícil para un joven oficial ser llamado constantemente por sus superiores, así que, expresar un poco de simpatía por ellos no era un problema en lo absoluto. Compartir la totalidad de esta felicidad que siento en mi corazón con los demás realmente no sería posible. Sin embargo, incluso para alguien como yo, simplemente transmitir un poco de felicidad no debería ser un problema, ¿no es verdad? Con una sonrisa suave en su rostro, el general Sector posó su mano suavemente sobre el hombro del teniente primero Grants, asumiendo el comportamiento de un anciano amable hacia este oficial al que una vez intimidó en Hildoa. No hace falta que se muestre tímido, ¿qué tal si se toma una pequeña siesta aquí? Incluso si es un mago, volar una distancia tan larga debe ser agotador. No se preocupe, hablaré con su oficial al mando y explicaré la situación. Eso me recuerda que todavía queda champán hildoano del banquete de Año Nuevo. ¿Por qué no dejar que el joven oficial disfrute de una copa? Es una pena que estemos en medio de una operación. De lo contrario, podríamos haber celebrado con una de las mejores champañas de la Embajada de la Mancomunidad. Es realmente lamentable. Sí. Señor, por favor, mantenga la compostura. Quiero decir, General Sector, señor, por favor, mantenga la calma. Solo usted puede resolver la crisis actual. El joven oficial, con la cara pálida, luchó por decir estas palabras. Al ver la expresión de este oficial, quien estaba dispuesto a sacrificarse para salvar al mundo del desastre, finalmente, los pensamientos del general Sector regresaron a la realidad. Oh, ahora lo entiendo. Teniente primero Grants, está preocupado de que algo ande mal en mi cabeza, ¿no es verdad, general? La contraparte solo expresó su confusión, pero, con eso, incluso el general Sector, que estaba inmerso en una corriente de felicidad, tuvo que volver a este desagradable y triste mundo real. Oh, ya lo entiendo, por supuesto. De repente, sintió que las palabras se atascaban en su garganta y no sabía qué decir. Ser designado especialmente, traer inteligencia desde el frente, entregarle una bomba de la teniente coronel de Gurechav y ver al general Sector estallar en risas ante la bomba que estaba a punto de explotar frente a él, ¿eso era realmente aterrador? Lo primero que se le ocurriría al teniente primero sería pensar si su superior había perdido la cabeza. Teniente primero Grants, le aseguro que estoy completamente cuerdo. En lo más profundo de la oficina del Estado Mayor, este individuo, que era el gobernante del Estado Mayor y el monstruo que se había convertido en el centro neurálgico del imperio, sonreía como si fuera humano. Le hice ver mi lado poco ortodoxo, ¿no es verdad? Perdone mi pequeño arrebato. Sector se reprendió a sí mismo con ligereza. Había sido más que un pequeño arrebato. Esbozó una sonrisa para disimular su vergüenza. Esto era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Al reflexionar un poco más, Sector se dio cuenta de lo emocionado que había estado, lo cual no era acorde con la seriedad que se esperaba de alguien de su edad. Sabía que se había relajado demasiado y había sonreído inconscientemente. Hizo una mueca ante su propia falta de disciplina. Era mortificante, para ser sincero. Perdóneme, teniente primero, lamento haberle preocupado. Sin embargo, el general Sector mantuvo una expresión que parecía estar reprimiendo su alegría y continuó. Gracias, teniente primero Grants, no hay mejor noticia que esta. Le estoy muy agradecido. En este momento, finalmente estoy seguro de que incluso si tengo que enfrentarme al mundo entero, podré triunfar. Después de la guerra, punto de vista oficial del Este, a medida que se desarrollaba la crisis en el sur del territorio de la Alianza, el ejército de la Federación tuvo que tomar una difícil decisión hacia finales de 1927. El aumento de la actividad imperial en el sur del territorio de la Alianza, conocida como la artimaña de Sector, tenía como objetivo atraer a las principales fuerzas de la Federación. Una vez que el ejército de la Federación se dio cuenta de que se trataba de un complot sin escrúpulos para incitarlos a contraatacar antes de que estuvieran completamente preparados, la Federación se vio obligada a elegir entre pasar por alto el peligro en el que se encontraban las fuerzas de la Alianza o sacrificar las vidas de su gente acudiendo en su ayuda, sabiendo perfectamente que se trataba de una trampa. Tras considerar la importancia de las relaciones diplomáticas y el espíritu de cooperación, el pueblo de la Federación decidió que no podía ignorar la amenaza a los ejércitos de la Alianza y ejecutó la operación ofensiva Amanecer Naciente en enero de 1928. A pesar de enfrentarse a una feroz oposición de las fuerzas imperiales que esperaban y de sufrir grandes pérdidas, el ejército de la Federación pudo hacer retroceder la línea del frente que sostenía el general Sector, lo que impidió decisivamente cualquier posibilidad de que el ejército imperial ejerciera más presión sobre el frente sur de la Alianza. Este sacrificio era políticamente necesario, ya que tenían que ayudar a sus aliados. Si bien fue, tácticamente hablando,
un ejemplo clásico de una batalla sin esperanza, fue al mismo tiempo una victoria estratégica completa. Punto de vista popular del Este, a pesar de haber lanzado un ataque estratégico sorpresa a gran escala contra el ejército imperial, este aún así logró responder rápidamente y de manera profesional a nuestra ofensiva, Amanecer. Según el análisis detallado de expertos militares, se concluyó que, si el ejército imperial no hubiera sabido de este ataque de antemano, no habría podido responder. Esto significa que la suposición más razonable era una fuga catastrófica de inteligencia. Es probable que, después de conocer de antemano la ofensiva, el general Sector instituyera un apagón informativo y tendiera su trampa dejando desprotegido el teatro oriental. Sin embargo, es imposible determinar si realmente hubo una fuga y en qué medida. Actualmente no hay evidencia de filtración de inteligencia. Si esto no fue una filtración de inteligencia, ¿acaso ese tipo era un demonio? ¿O acaso la inteligencia fue filtrada por Occidente? Punto de vista oficial del Oeste. A finales de 1927, el frente sur de la Alianza había ocupado por completo las reservas estratégicas del Imperio y había captado por la fuerza la atención del propio general Sector. En enero de 1928, justo cuando se estaba desarrollando esta situación, el ejército de la Federación lanzó su ofensiva Amanecer Naciente, con el objetivo de poner fin a la guerra. Aunque esta tomó por sorpresa al ejército imperial, el general Sector respondió con implacables contraataques y la Federación sufrió trágicas pérdidas. La prisa conduce en última instancia a la derrota, y Amanecer Naciente fue un ejemplo clásico de una victoria táctica que fue al mismo tiempo un completo desastre estratégico. Punto de vista popular del Oeste, este fue un truco cruel tendido por el temible general Hans von Sector. Si la extraña operación militar lanzada por el Imperio en el sur de Hildoa a fines de 1927 tenía como objetivo principal atraer a las fuerzas federales y provocar un conflicto, entonces solo puede haber tenido un propósito: debilitar el impacto ofensivo del ejército federal. Si su propósito desde el principio fue reducir las capacidades ofensivas del ejército de la Federación, entonces el general Sector realmente fue un genio estratégico sin igual. Las hostilidades que ocurrieron desde finales de 1927 hasta principios de 1928 no sirvieron más que como detonante para Amanecer Naciente y su contraparte, Luz de la Mañana. Es probable que Sector haya previsto todo esto. De lo contrario, nada de esto tendría sentido. Esto ha tenido un gran impacto en las relaciones internacionales actuales. ¿Hasta qué punto pudo prever Sector? Realmente, ese tipo tenía demasiada influencia. 21 de enero, año unificado de 1928, Puente de Valk 2 Barisau, en bielorruso, o Borisov, en ruso, es una ciudad subdistrital de Bielorrusia, capital del distrito homónimo en la provincia de Minsk. Está situada junto al río Beresina. Barisau fue fundada en 1102 por el príncipe Boris Vselavich. En 1812 el ejército de Napoleón sufrió una de sus mayores derrotas en la batalla del Beresina, durante la retirada de su invasión a Rusia. En noviembre de 1917 forma parte de la Unión Soviética. Desde 1918 a 1920 fue ocupada por Alemania, primero, y por Polonia, después. Posteriormente, pasa a formar parte de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue ocupada por la Alemania nazi desde el 2 de julio de 1941 hasta el 1 de julio de 1944, tiempo durante el cual gran parte de la ciudad quedó destruida. La guerra es extremadamente cruel. Pero, eso es todo lo que es cruel. Todo el mundo sabe que la guerra es cruel, todos están de acuerdo en eso. A pesar de lo cruel que pueda ser la guerra, nadie la detendrá solo por eso. El arrepentimiento por los actos de guerra solo puede venir después de que la guerra haya terminado. Aunque no todos estarán de acuerdo con esto, el concepto de crueldad solo puede ser comprendido por aquellos que han sobrevivido. La teniente coronel Tania Onde Gurechav entiende esto mejor que nadie. Están llegando, maldición, se están acercando más y más, me quejo en voz baja como respuesta. El sonido de los proyectiles cortando el cielo. ¿Dónde caerán? Solo por el sonido, se puede hacer una suposición aproximada de dónde. Como criaturas, los humanos son bastante adaptables. Si adaptarse al entorno es una habilidad inherente a los humanos, entonces, no hay lugar que fomente esa habilidad más que el campo de batalla. Aunque los humanos pueden adaptarse, tener pensamientos ajenos a la batalla en esta situación es un lujo innecesario. Es loable y muy civilizado que los humanos puedan razonar como humanos. No considero que la civilización sea algo malo, pero no podemos asumir que la civilización existirá eternamente, independientemente del tiempo o del lugar. ¿Acaso no es triste? Aunque es triste, así es la realidad. Después de todo,
ocupar las trincheras construidas con tanto esfuerzo por los soldados federales, y que los dueños originales de esas trincheras se enfurezcan hasta perder la razón, es comprensible. Preferirían convertir esta posición en un sitio conmemorativo de sus propias trincheras y lanzar innumerables proyectiles para arar la tierra donde se esconden las tropas aerotransportadas del ejército imperial. Excavar trincheras, para luego llenarlas de nuevo. ¿Alguien ha visto algo así en los libros de texto? Si los comunistas pudieran entender un poco el keynesianismo 3 y luego cambiar directamente a una economía de mercado después de entenderlo 4. Si pudieran construir sus propias casas pacíficamente, eso sería algo de productividad laboral 5. Aunque sigo dándole vueltas a estas ideas en el fondo de mi cabeza mientras me abrazo al suelo, tengo que admitirlo, ¿quién puede aspirar a algo más que a la supervivencia en un momento como este? Al mismo tiempo, esto solo me hace desear aún más la paz. Como dice el poema popular El Cantar de Liang Shou 6, no se rían de mí, compañeros. Aunque no hay establecimientos de entretenimiento. 3. El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. La economía propuesta por Keynes se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El interés final de Keynes fue intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte, sobre todo, del efecto multiplicador que, según Keynes, se produce ante un incremento en la demanda. 4. En las palabras de Ludwig von Mises, la construcción imaginaria de una economía de mercado puro o sin trabas supone que existe división del trabajo y la propiedad privada, control de los medios de producción y que por consiguiente hay un mercado para el intercambio de bienes y servicios. Se supone que el funcionamiento del mercado no es impedido por factores institucionales. Se supone que el gobierno, el aparato social de compulsión y coerción, intenta o se interesa en la preservación de la operación del sistema de mercado, se abstiene de obstaculizar su funcionamiento, y lo protege contra infracciones por terceros. El mercado es libre, no hay interferencia de factores ajenos al mercado, con los precios, tasas de salarios y tasas de interés. A partir de estos supuestos, la economía trata de dilucidar el funcionamiento de una economía de mercado puro. Solo en una fase posterior, después de haber agotado todo lo que se puede aprender desde el estudio de esta construcción imaginaria, se vuelca al estudio de los diversos problemas planteados por la interferencia con el mercado por parte de los gobiernos y otras agencias que emplean coerción y compulsión. 5. La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Cuanto menor sea el tiempo que lleve a obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad, la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de producción obtenida. 6. Vino selecto en copas de jade espléndido. A caballo, y vamos a tomarlo. Nocturno aquí. La línea del frente del este es realmente un lugar donde morirás congelado si te emborrachas y te acuestas en el suelo. Aunque las circunstancias pueden ser diferentes, el resultado es el mismo. Desde tiempos antiguos, ¿cuántos han regresado de las campañas militares? Sí, esto es la guerra. Aún así, Tania se esforzaría al máximo y lucharía constantemente. En lugar del sonido del laúd, resonaban los estruendosos disparos de artillería del Cuerpo de Artillería del Ejército Federal, una música de batalla temida que retumbaba en los oídos. Los reclutas sin experiencia temblaban y se aferraban al suelo sin moverse. En otras palabras, lamentablemente, eran los recursos humanos que el cuartel general había colocado aquí para completar la operación aerotransportada. Para estos jóvenes, no sería malo acumular más experiencia laboral aquí, para mostrar mi buena voluntad hacia estos nuevos reclutas, es decir, basándome en un espíritu de altruismo puro, les di un buen puntapié en el trasero y grité con fervor: si no quieren morir, muévanse rápido, y junto con mis oficiales subalternos, rezaba para que el bombardeo enemigo terminara pronto, mientras me movía ligeramente de posición. ¿Debería llamarlo suerte o mala suerte? Ya sean las trincheras imperiales o federales, una trinchera sigue siendo una trinchera. El equipo de ingenieros del Ejército Federal parecía haber completado su trabajo con precisión. Las trincheras recién capturadas,
excavadas personalmente por el Ejército Federal, seguían cumpliendo su función sólidamente incluso bajo el bombardeo de los cañones de sus antiguos dueños. Cuando el laúd nos apremió a partir, venga, vamos, a beber. Si caigo yo borracho en la batalla, no se rían de mí, compañeros. Piensen, desde tiempos remotos, ¿cuántos guerreros habrán vuelto? Wang An, 710 DC. Tanya suspiró con una sonrisa cínica. ¿No había habido ningún cambio en comparación con el pasado? Ahora estamos imitando la línea del Rin aquí. Adéntrense en la posición enemiga, reciban el bombardeo de contraataque enemigo en la posición recién capturada como un bautismo de guerra. Esto es realmente... Tanya sonrió amargamente con una expresión complicada. Se dice a menudo que es la infantería la que finalmente decide el éxito o el fracaso de la guerra. Tal vez sea verdad, pero... aquellos que son de infantería, les gustaría quejarse, porque los de infantería siempre terminan en la línea del frente, y más aún para Tanya, cuya unidad era de magos aéreos. Recordando un poco, Tanya no pertenecía originalmente a la infantería. Claramente no era de infantería. Parece que esto se convertirá en una guerra prolongada. En el cielo gris y brumoso, de vez en cuando volaban proyectiles, muy típico del clima de enero en el este. Desafortunadamente, en la guerra no se puede abandonar debido al mal clima y regresar a casa. Aunque sea así, esto es demasiado terrible. Incluso en la antigua línea del Rin, podíamos descansar al reemplazar las tropas y retroceder a las trincheras de reserva, aterrizando en la retaguardia del Ejército Federal, como el héroe Horacio en el Puente 7, teníamos que defender este puente hasta la muerte. Nuestra orden era mantener la línea en la zona crítica de las líneas de suministro enemigas y asegurar la existencia de esta fortaleza solitaria en el centro del Torrente Rojo 8. Para nosotros, esto significaba 7. Publio Horacio Coclesa fue un héroe legendario romano del siglo VI a.C. Según la leyenda, defendió en solitario el puente Sublicio que conducía a la ciudad de Roma contra los etruscos liderados por Lars Porsena. Probablemente sea hermano de Marco Horacio Pulvilo, quien fue cónsul en el año 509 a.C. Su cognomen, Cocles, significa, con un solo ojo, imagen. 8. La bandera roja se suele combinar con otros símbolos comunistas. Se utiliza en concentraciones y celebraciones de ideología socialista y comunista, como el 1 de mayo. La bandera roja ha tenido diversos significados a lo largo de la historia. Se utilizó por primera vez como una bandera de desafío. Su significado político en la era moderna proviene de su uso en la Comuna de París. Tras la Revolución de Octubre, el estar de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin descanso. No habría refuerzos, no habría rescates. Por supuesto, todo esto se debe a que somos una unidad de paracaidistas compuesta por magos. Después de todo, no solo podíamos saltar de los aviones de transporte como paracaidistas normales, sino que, también, podíamos regresar sin necesidad de que nos recogieran, lo que era muy conveniente para proyectar el poder de fuego. ¿Y si este tipo de poder de fuego pudiera decapitar el centro logístico enemigo? Así que es por eso que era una propuesta tan eficiente y atractiva, desde un punto de vista táctico, claro está. Por supuesto, este juicio se limitaba, los altos mandos envían a las tropas. Tanya, que trabajaba en el nivel más bajo, solo podía suspirar al respecto. Teniente coronel, hay movimiento enemigo, prepárese para el contacto. La infantería enemiga comenzaba a moverse. Ante la advertencia del mayor Weiss, Tanya suspiró. Lo que tenía que venir, siempre vendría. Desplieguen las ametralladoras ligeras confiscadas y formen una red de fuego, conserven las balas mágicas. No lo olviden, se avecina una guerra prolongada, aunque ya lo sabía, es realmente difícil manejarlo, suspiró él. Tiene razón, mayor. Sin embargo, esta operación es extremadamente lógica, respondió ella. Dicho de otro modo, la lógica era básicamente todo lo que este plan tenía para ofrecer. Suspiró internamente, después de terminar con el mayor Weiss, murmuró suavemente para mí misma. Gobierno soviético adoptó la bandera roja con la hoz y el martillo sobreimpresos como insignia nacional. Desde dicha revolución, varios movimientos y estados socialistas han utilizado la bandera roja. Sinceramente, esto es absurdo. Tan pronto como esa queja sale de la boca de Tanya, el cielo se estremece cuando un gran proyectil de artillería cae cerca. Un recordatorio impactante de que quejarse es un lujo. La metralla que atraviesa la película protectora de Tanya y alcanza su caparazón defensivo es perturbadora, pero aún más perturbador es el hecho de que el disparo ni siquiera estaba dirigido a ella en primer lugar. Este es un caso clásico de supresión de área. Pero, como la que sufre el ataque, el hecho de que se esté llevando a cabo de manera tan estricta es lo que lo hace aún más exasperante. Bueno, supongo que hoy todo el mundo se está comportando de forma racional.
Qué respetable. Ya no queda mucho que hacer salvo reír. Después de todo, en el momento en que atacamos por aire esta base de suministros, cumplí mi propósito. Este es el quid de la estrategia tridimensional de sector, una operación aérea a gran escala que tiene como objetivo bases de suministros clave en la retaguardia operativa del enemigo con divisiones de magos aéreos. En el papel, al menos, es muy sencillo. Desafortunadamente, no había suficientes magos para el plan. La idea de juntar a todos los magos que se pudieran sacar del ejército imperial, en su estado actual, y juntarlos en 3 divisiones de magos de tamaño completo y dejarlos tras las líneas enemigas. No era una tarea fácil, por decirlo menos, pero supongo que la naturaleza extrema de las ideas radicales es parte de lo que las hace efectivas. Hemos capturado la base enemiga. Los magos aéreos poseen una cierta cantidad de potencia de fuego y armadura. También tienen la capacidad de mantener una posición, de forma muy similar a la infantería regular. Si se pudiera reunir de alguna manera 3 divisiones de magos aéreos, formarían un poderoso conjunto de púas que podrían mantener una zona bajo control durante bastante tiempo. ¿Y si 3 púas tan poderosas se clavaran directamente en las arterias del ejército de la Federación? Podrían asfixiar por completo la enorme red de suministros de la Federación. Podría. Pero, el ejército de la Federación tiene sus propias lecciones aprendidas con mucho esfuerzo. Hasta donde puedo ver, el ejército de la Federación se rige por el pragmatismo y está más que dispuesto a tomar decisiones difíciles. Malditos comunistas, ¿no pueden trabajar un poco más duro? ¿Qué están haciendo esos rojos allí? Se supone que el Partido Comunista le está haciendo la vida difícil al ejército. ¿Por qué no pueden hacérsela un poco más difícil? A eso le llaman obstruccionismo. ¿De qué sirve un ideólogo comunista, después de todo, si no utiliza su ideología para hacer tropezar a sus propios camaradas? Incluso ahora, la artillería pesada sigue bombardeando el punto de suministro que acabamos de tomar. Está claro que no dudarán en bombardear hasta el último centímetro de esta posición, incluso si eso significa perder un punto de suministro del que depende su ejército. Esto es igual que Arene, me quejo, echando un vistazo rápido a mi alrededor. En Arene, el Imperio fue el que llevó a cabo el bombardeo. Esta vez, el Imperio está en el lado de la artillería, pero no hay refuerzos con infantería. Abrumamos al enemigo con nada más que magos aéreos. En términos militares, interrumpir el flujo de suministros es un problema mucho más grave que el que pueda haber en un momento dado. Por supuesto que lo sé. Al parecer, los altos mandos creen que deberíamos ser capaces de retener al enemigo con los suministros y equipos capturados que consigamos en el lugar. Ojalá los altos mandos se guardaran esos cálculos para sí mismos, y el general Sector. Bueno, probablemente también se quemó, murmuró, rezando para que el sonido de la artillería pesada se calme lo suficiente para que pueda ignorarlo. Aunque técnicamente se trata de un territorio en disputa, Arene puede considerarse más o menos una ciudad imperial. Sí, el sentimiento antiimperial allí era feroz, lo que causó muchos dolores de cabeza a la policía militar y finalmente llegó al punto de una rebelión abierta, pero demostró que un ejército es perfectamente capaz de lanzar proyectiles sobre sus propias ciudades si se le da la justificación suficiente. Esto es perfectamente racional. Por eso a Tanya le resultó tan sencillo dar la orden de disparar contra la ciudad. Pero, para los hombres y mujeres civilizados que están en el lado receptor y que solo conocen la paz, es difícil ver al que da esa orden como algo más que un monstruo. Al mismo tiempo, semejante condena es inútil, ya que ninguna medida pondrá fin a la guerra. Por otra parte, el general Sector es el tipo de hombre que diría, si no puedes evitar la lluvia de artillería, ¿por qué no te lanzas directamente a ella? ¡Qué broma más terrible! Al final, este tipo de cuestiones suelen resolverse con una sola palabra, necesidad. ¿Qué época más barbárica es la de la guerra?, murmuro. En ese momento veo algo tirado en el suelo, junto a la pared de la trinchera, una caja de madera. ¿No? ¿Una caja de cartón? Algo cónico sobresale. Me pongo pálida mientras alargo la mano hacia la caja, aterrorizada por un momento por la posibilidad de explosiones secundarias. Sin embargo, me relajo rápidamente, casi colapso, incluso. Bueno, ¿qué haces aquí? En un lugar como una bebida. El logotipo y la etiqueta de la botella se parecen mucho a un producto que he visto en mi vida anterior. Alguien debe haber hecho un gran esfuerzo para traerla hasta aquí desde algún lugar muy lejano. Probablemente enviada como parte de un paquete de ayuda de los Estados Unificados. Una bebida carbonatada, directamente desde el gran templo del capitalismo hasta la sede sagrada del comunismo. Probablemente uno de los ocupantes originales de esta trinchera lo escondió aquí. Y ahora el ejército de la Federación ha regresado para deshacerse de él sin piedad con artillería pesada, junto con Tanya y sus tropas. Miro a mi alrededor.
La zona cercana a las trincheras parece la superficie llena de hoyos de la luna. Dispersos por el suelo hay agujeros, cráteres, llamas y, como extra divertido, fragmentos de lo que solían ser humanos, así como los restos del enorme arsenal del ejército de la Federación tan generosamente proporcionado por los capitalistas. A pesar de toda su experiencia en combate, Tanya rara vez ha presenciado un espectáculo como este. No solo la munición y el combustible almacenados en los almacenes, sino también todo, desde alimentos hasta artículos de lujo, están esparcidos por el campo de batalla, en su mayoría hechos añicos. ¿Un espectáculo alegre? No, esto es todo lo contrario. Al menos puedo saborear el gran sabor del capitalismo mientras sobrellevamos esta situación. Tomo una de las botellas de refresco y materializo mi espada mágica en lugar de un sacacorchos. Teniente primero Cerebriaco, ¿le apetece tomar una copa conmigo? Teniente coronel, no sé si estas bebidas estaban destinadas a celebrar el año nuevo o una ofensiva exitosa, pero este generoso obsequio de gaseosas sabrá igual de bien en los labios imperiales. En ese caso, lo mínimo que podemos hacer es disfrutarlo. ¿Un regalo de la Federación, o debería decir de los Estados Unificados? Muy considerado de su parte, en cualquier caso, un poco de efervescencia desde el otro extremo del planeta. En ese caso, no me importa si lo recibo. Sin falta, una sonrisa se dibuja en mis labios. El placer se dibuja en el rostro de mi ayudante cuando le arrojo suavemente una botella. Justo cuando Cerebriaco está a punto de atraparla, un proyectil de artillería explota justo encima de la trinchera donde está trincherada mi unidad. La metralla llena el aire, golpea la botella en el aire con el momento perfecto y la esparce junto con su contenido contra el suelo. Comunistas cobardes, son demasiado tacaños para compartir una sola bebida de mala calidad. Hago una mueca. No esperaba menos de estos hijos de puta. Bueno, eso es decepcionante. Lo único que siempre me gustó fue su eslogan, como era que decía, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. 9. Qué idea más civilizada, Visa, salud. Todavía queda otra botella, ¿qué te parece? Si no le importa. 9 es un aforismo que resume de forma general los principios de una sociedad socialista o comunista, en el sentido original del término. Este aforismo fue utilizado, en diversas formas, por autores tales como Etienne Cabet o Louis Blanc, y se popularizó especialmente entre los ideólogos del socialismo utópico, y posteriormente en el pensamiento anarquista. Fue retomado por Karl Marx en su crítica del programa de Goussa, obra póstuma publicada en 1891, para formular el principio por el que se regiría la fase superior de la sociedad comunista, mientras que la primera fase estaría definida por el principio a cada cual según su aporte. Ya en 1900, Frédéric Charles criticó el concepto, de acuerdo con sus necesidades, de la siguiente manera. No hay problemas con este principio, siempre y cuando haya suficiente de todo para todos. Pero este no es el caso y probablemente nunca lo será, porque las necesidades del hombre tienden siempre a sobrepasar su capacidad para satisfacerlas. Por lo tanto, será necesario tener una agencia para determinar las cantidades relativas de las necesidades de los hombres. Lo que eventualmente conducirá al absolutismo y la esclavitud. Le lanzo otro refresco a la teniente. Los proyectiles siguen estallando en el cielo sobre nuestras cabezas sin parar. Tanya no tiene títulos oficiales de meteoróloga, pero hasta un aficionado puede darse cuenta de que habrá bombardeos intensos, con bengalas ocasionales, en el futuro previsible. Por cómo van las cosas, puede que no pase mucho tiempo antes de que el enemigo empiece a tender una cortina de humo en preparación para un ataque. El clima impredecible es solo otro ejemplo de las muchas atrocidades de la guerra. Es por eso que se supone que Tanya es una fuerza por la equidad y la justicia. ¿Y es justo, pregunto, que la Federación sea la única que haga llover explosiones en el campo de batalla? Con un trago de soda carbonatada, lanzó un eructo burdo al aire en un intento de traer una pequeña medida de equilibrio al balance unilateral de la artillería de la Federación. Por desgracia, eso es todo lo que Tanya puede hacer aquí. No hay copas de jade a la vista. Las bengalas iluminan el cielo nocturno en lugar de la luna, y los elegantes sonidos de la batalla son las únicas notas musicales. Ni siquiera hay arena. Solo trincheras profundas y sofocantes. Este es un campo de batalla. Y odio la maldita guerra. Debe haber algo mal con los altos mandos y todavía pueden sonreír mientras todo esto sucede. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.